Vamos directito. Aquí en las notas había puesto que íbamos a ver poco, pero no, sí hay mucho. Hay mucho. Así que, bien, estamos en el capítulo 1. El tema de esta noche, para los que anotan, es el apostolado especial de Pablo, número 3. Esta noche vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 24 del capítulo 1. Y quiero empezar por lo que remarcamos hace unas semanas. Y es el hecho de darle el peso a la pureza del Evangelio. Y esto es que no se le debe añadir nada al Evangelio, a la composición del Evangelio. El Evangelio es puro y es perfecto tal como se nos ha dado. Amén. Así es. Y bueno, es de la misma manera que como debemos de entregarlo. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de entregarlo tal y como lo recibimos. ¿Okay? Así lo debemos de dar a las personas. Si tú o cualquier persona le agrega cualquier cosa al Evangelio, ya deja de ser el Evangelio verdadero. O sea, el Evangelio no le tienes que agregar nada. Nada. Tal y como se nos ha dado, así lo tenemos que entregar a las personas. No fuimos llamados a modificarlo para lucirlo atractivo. No fuimos llamados a presentarlo de una forma que se amolde a la cultura. El Evangelio tal y como es dado es poder para salvación. ¿Lo crees? Romanos 1:16. Yo te invito a que puedas tomar algunas notas para que lo que aprendamos puedas estarlo revisando en casa y tú crezcas, ¿no? Y tú crezcas y que así crezcamos como iglesia. Entonces el Evangelio es el único medio por el cual las personas pues pueden ser salvas. Y como decíamos el miércoles pasado, el legalismo no es otra cosa que modificar el Evangelio. El legalismo no es otra cosa que modificar el Evangelio. No solamente hace que las personas pierdan el único medio por el cual pueden ser salvos, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe, todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero en el momento que se modifica, ¿no? Eso es un gran problema. Y eso es lo que proclama el verdadero Evangelio. El Evangelio es un regalo de Dios. ¿Sí? Es por gracia, por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? El legalismo entonces desvía a las personas de escuchar el verdadero mensaje, ¿sí? Para la salvación. Pero también lo que hace, como mencionamos el miércoles pasado, es hablar mal de Dios. El legalismo lo que hace es desacreditar a Dios. El legalismo lo que hace es robarle el lugar a Dios como el Dios de gracia, el Dios misericordioso, el Dios perdonador y justo, ¿no? Porque entonces se presenta como un Dios al cual hay que agradar por medio de hacer obras, por medio del desempeño o el mérito propio, ¿no? Entonces fíjense por qué es que Dios aborrece el legalismo, porque desacredita quién Dios es, habla mal de quién Dios es. La fe de los Gálatas, debido a que habían prestado oídos a las enseñanzas de los pues falsos maestros, sufrió un ataque, ¿no? Les decían que tenían que adherirse a ceremonias externas, ¿sí? Que tenían que adherirse a tradiciones mosaicas, que tenían que circuncidarse, ¿no? Y bueno, ellos estaban muy confundidos. Ahora, ellos habían digerido otro evangelio, ¿sí? Habían digerido otro evangelio. Como dijimos, vean en el versículo 7, yo voy a mencionar algunos versículos, ustedes pueden moverse, vamos a viajar también al libro de Hechos, así que pues lo puede tener a la mano. Pero Pablo les dice que no es que hay otro evangelio, no hay otro evangelio, hermanos, ¿sí? El único evangelio verdadero es el evangelio de Cristo, ¿sí? No hay otro evangelio, ¿sí? Pero estos legalistas extremos, judaizantes, los estaban confundiendo y pervirtiendo. Estaban confundiéndolos a ellos, y pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y acuérdense, pervertir significa cambiar a una forma opuesta. Ellos fueron confundidos, trastornados, ¿no? Porque al prestar oído a un mensaje diferente al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, toda la gente camina en dos tipos de caminos, ¿no? Hay dos tipos de caminos. Tú puedes poner
puedes dividir a toda la humanidad en dos grupos, no hay más, ¿no? Están los que confían en sus propios méritos, en su propia obediencia, que piensan que tienen justicia propia, ¿no? Y están los que confían en la justicia de Cristo. Solamente están estos dos grupos de personas. Los que piensan que se justifican. Y fíjate, ellos piensan que se justifican. Porque tú predicas el evangelio y tú le dices, ¿tú crees que eres bueno? Y ellos te dicen, sí. ¿No? Porque yo no soy tan malo. Porque yo no robo a nadie. Porque yo no mato, ¿no? La palabra dice que no hay hombre que pueda lograrlo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. ¿Sí? Entonces, por el otro lado están los que han sido libres por la gracia. Libres, hermanos, esa palabra, libres. Hemos sido libres por gracia, por méritos y obra de Cristo. O sea, la salvación sí es por obras, hermanos, pero no las nuestras, son las obras de Cristo. Son las obras que Él hizo por nosotros. Él ganó por nosotros la salvación, ¿sí? Entonces el abismo entre ambos es grandísimo, entre los que son libres por gracia y los que se quieren justificar por la ley. Y se ilustra así, ¿no? La ley te dice esto: si te ganas, si te ganas tu libertad, te harás libre. Es lo que te dice la ley, ¿no? O sea, haz todo esto y vivirás. Ahora, ¿alguien puede hacer obedecer? No, ¿verdad? Y la gracia te dice, has sido hecho libre por el precio enorme de la muerte de Cristo. ¿Y qué pasa? Ahora en gratitud debes mantenerte firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Lo vimos el miércoles pasado, Gálatas 5:1, ¿no? ¿Lo recuerdan? Entonces, mantenerte firme. Tú te tienes, la orden del apóstol Pablo y en Gálatas 5:1 es que tú te mantengas firme. No depende de ti la salvación. No depende de ti el sostener tu salvación, ¿no? Ese es un tema que siempre nos gusta platicar. Pero Él te dice que te mantengas firme en la posición que ya Cristo te ha dado. No te muevas de ahí. Ya tienes una posición que yo gané por ti. Es lo que dice el Señor. Entonces no te muevas, ¿no? Sí. Pero escucha, además la gracia, o sea, te capacita. La ley manda, pero ella no capacita, ¿no? La ley manda, pero ella no capacita. La gracia provee lo que la ley. Y escucha, la ley es santa, buena y justa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Pero la ley no te capacita, la gracia te capacita. ¿Sí? La gracia te hace libre, te capacita. Y bueno, el apóstol Pablo, ya que entremos allá en el capítulo 5, nos va a enseñar cómo se vive la vida en la libertad, ¿no? La vida en la libertad. Así que vamos a ir directo al desarrollo del tema. Y ante este ataque del evangelio que desvía a los oyentes de escuchar el mensaje de salvación, que difama el carácter de Dios, Pablo se ve obligado a defender el evangelio que habla de la gracia y la misericordia de Dios. Y es lo que el apóstol va a hacer en los capítulos 3 y 4, ¿no? Él va a hablar de esto, va a defender el evangelio, ¿no? Pero primero lo que él tiene que hacer es pues defender su apostolado, ¿no? Porque él está predicando el evangelio, ¿no? Él es el que él porta el evangelio, él predica el evangelio verdadero en contra del evangelio falso. En ese entonces no hay Nuevo Testamento, ¿sí estamos enterados? No hay Nuevo Testamento y él tiene que defender su posición como apóstol, ¿no? Y es lo que estamos viendo, y él seguirá haciendo en los dos primeros capítulos. Si tuviéramos que bosquejar la carta a Gálatas, en el capítulo 1 y 2 tú ves la defensa de su apostolado. Capítulo 3 y 4 nos habla de la defensa del evangelio, y en el capítulo 5 y 6 vemos, en el 5 vemos 5 y 6 vemos cómo se vive la vida, ¿no? Por la fe en ese evangelio. Así que los judaizantes, además de predicar un evangelio falso, estaban creando conflicto, poniendo dudas al mensaje de Pablo. O sea, además de difamar el carácter de Cristo, ponían dudas lo desacreditaban la posición de Pablo, ¿sí? Desacreditaban su autoridad, la validez de él como apóstol. Y le decían, o sea, que él no era parte de los apóstoles como los 12, ¿no? Entonces,
Pablo tiene que tratar este asunto y demostrar que su apostolado tenía como base que él había sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y eso es así como empieza la carta. Mira el versículo 1 conmigo, por favor. Y lee detenidamente, por favor. Dice Pablo, ¿no? Es un hombre romano. Dice Pablo, apóstol, ¿no? Apóstol. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿no? O sea, Pablo remarca que él es apóstol, ¿no? ¿Y qué podríamos decir acerca de un apóstol? ¿Qué sabemos? Eran los 12 hombres, ¿no? Eran como los 12 hombres que habían sido llamados, ¿no? Ordenados y llamados personalmente, ¿por quién? Por Jesucristo. Eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Lo habían visto resucitado, ¿no? Si vemos a los 12 apóstoles, todo y cada uno de ellos, ¿no? A excepción de Judas, habían visto a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan? Matías tomó el lugar, ¿no? de Judas, en capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Pero todos los apóstoles tenían esa calificación, habían visto a Cristo resucitado. En Hechos 1, bueno, ya vimos, ¿no? Lo de Matías toma el lugar de Judas, y la iglesia primitiva ubicaba bien que ellos estuvieron con Cristo por 3 años, ¿no? Lo que ellos hablaban, los apóstoles, la iglesia primitiva sabía, hermanos, sabía que esas no eran palabras de ellos, sabían que los 12 apóstoles hablaban las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Hablaban la revelación divina que ellos habían recibido del mismo Señor Jesucristo. 3 años estuvo con ellos. Y la iglesia primitiva lo sabía. Lo que ellos predicaban, los 12 apóstoles, no provenía del judaísmo, ellos no eran eruditos, ellos eran trabajadores, hermanos, ¿sí? Pescadores, recaudador de impuestos, ¿no? Eran trabajadores, ellos no tenían ninguna escuela en el judaísmo, ¿no? Predicaban las palabras del Cristo, así que lo que ellos predicaban nunca se pudo haber originado jamás en ellos, nunca, ¿sí? Ahora la cosa estaba en esto. ¿Cómo es que ellos podían creer que Pablo era un apóstol? ¿Sí? Si mientras están los apóstoles predicando, ¿no? Duro y tendido, ¿no? Y vemos los primeros capítulos, y vemos capítulo 7, capítulo 8, a Pablo persiguiendo a aquellos que están predicando las mismas palabras del Señor Jesucristo. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a creer, ¿no? En que Él es un apóstol, ¿no? Pablo, Saulo, entonces, ¿no? Se dedicaba a perseguir las iglesias. Y una de las acusaciones muy fuertes contra el apóstol Pablo es que él predicaba un evangelio que se adecuaba a todos. O sea, Pablo predica un evangelio que lo hace fácil para todos los gentiles, donde es removida la ley. Eso es lo que ellos decían. Predica un evangelio sin la ley, sin las obras de la ley. ¿Y eso es cierto? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Bueno, Pablo predicaba que el evangelio no es por obras, ¿no? Pero ellos tomaban de ahí y entonces decían que su evangelio no era verdadero, que estaba fuera de todo lo que enseñaba el judaísmo, ¿no? No tenía nada que ver con las tradiciones mosaicas, ¿no? Y ellos decían que él le gustaba complacer a la gente, que buscaba caer bien. Entonces predicaba un evangelio en el cual no se preocupen de la ley. Fíjense, y así es como torcían las cosas, ¿no? Entonces habían puesto la duda en la mente de la iglesia. Mente de la iglesia. ¿Y por qué digo la iglesia? Porque ellos ya eran hermanos. Ve el versículo 11, por favor. Dice, mas os hago saber, ¿cómo dice su Biblia? Hermanos, ¿no? O sea, hermanos. Aquí en la forma en la que Pablo se dirige a ellos es como hermanos. O sea, quiero que entiendan, hermanos. O sea, ya son creyentes, ya tienen el Espíritu Santo, ya son creyentes, ya han sido transformados por la gracia, ¿sí? Pero le dieron para el monte por estar escuchando un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, ¿no? Pero por estar escuchando, ¿no? Dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
¿Por qué es que Pablo dice que el evangelio no lo recibió de ningún hombre ni lo aprendió de ninguna persona? Porque eso es exactamente como pasó y lo que lo califica como un apóstol, ¿no? Por eso, o sea, tiene, digamos, la hilación de la carta, ¿no? O sea, ¿cómo dice que fue llamado a ser apóstol? ¿No? Versículo 1, por Jesucristo, por Jesucristo, ¿sí? Por Jesucristo. Ahí nos dice claramente en el versículo 1. Aquí en el versículo 12 dice que es que fue por revelación de Jesucristo, ¿sí? Él recibió el mensaje por revelación de Jesucristo, ¿sí? Como los 12 también, igual. Los 12 recibieron el evangelio así también, igual. ¿Sí? En otras palabras, Pablo dice, el mensaje que yo predico no es humano, no se origina en ningún hombre, yo no lo creé, perdón, yo no lo modifiqué, yo no lo inventé, ni yo ni ningún otro hombre lo hizo. ¿Sí? Su naturaleza, la naturaleza del mensaje no es humana. Hermanos, lo que tenemos aquí en esta preciosa Biblia, ¿sí? No es humano. Las palabras de Dios. Hace poco vi un video no sé si fue en China. Llega una caja con Biblias y la gente se avienta, así como la piñata, así se avientan por su Biblia, hermanos. ¿No? Y ¿cuántas Biblias tenemos en casa? 5, 6. La pregunta de un maestro la pregunta es si la Biblia te tiene a ti, ¿no? ¿No? Entonces el evangelio que Pablo recibe tiene autoridad divina, ¿sí? Entonces Pablo pasa a defender la autoridad divina del evangelio y lo hace por medio de un recuento de su vida anterior previo a su conversión. Versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, si alguien quería ver de la vida de Pablo, lo único que tenía que hacer era voltear para atrás y ver la vida de Pablo. Era todo lo que tenía que hacer. Pablo no necesitaba credenciales para que la gente supiera cómo él perseguía y asolaba a la iglesia de Cristo. Toda la gente sabía. Todos lo conocían como un perseguidor de la iglesia. Fíjate, para Pablo los cristianos eran blasfemos de Dios. Tenemos que tratar de entender cómo Pablo veía a los cristianos. Él los veía como blasfemos, ¿sí? Y él quería acabarlos. En Hechos 26:11, donde Pablo está contando contando su testimonio, ¿no? Agripa, presentando defensa, podríamos decir. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, dice el apóstol Pablo, los forcé a blasfemar. Fíjate. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo era el mayor legalista conocido. No había nadie encima de él, ¿sí? Pablo no podía llegar a una persona y decirle, mira Pablo, te quiero mostrar esta forma de legalismo que quizá te va a funcionar mejor. O sea, él se sabía todo en ese sentido. O sea, no había nadie encima de él. Él vivía una vida regulada y gobernada por un sistema concentrado en la ley y la tradición. Él aventajaba a todos sus contemporáneos, es decir, sus compañeros de estudio, ¿no? Ahí rabínicos, ahí en Jerusalén, él los aventajaba, ¿no? Por cuestión de tiempo no vamos ahorita a algunas citas, lo hemos dado previamente, ¿sí? Pero en este sistema de obras y tradiciones mosaicas, él era celoso, apasionado, irrefrenable, irreflexible, ardiente en su celo de este sistema religioso, ¿sí? O sea, no había nadie que le dijera, Pablo, en serio, te quiero enseñar una que no te sabes. Qué tremendo, ¿no? Imposible. Su vida estaba sumergida hasta el cuello en las tradiciones. O sea, en ello iba al frente, iba hasta el frente de la línea en el judaísmo, ¿no? Y entonces, como él veía que el cristianismo se interponía, ¿sí?, en su andar, lo que hacía él era cortarlos, los quitaba del camino, daba su consentimiento para que los mataran, ¿no?, cuando los arrestaban. Ese era Pablo, un tren de carga sin frenos.
como muchos de nosotros, ¿no? Pero Dios, pero Dios. Esta palabra la he traído hace varias semanas, pero Dios. Fue frenado por Cristo, ¿no? Y hemos mencionado, quizás esta es la última vez, una frase de John Stott que dice: un hombre en esa condición mental y emocional no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarle y lo hizo, y él cierra su cita. Wow. Sí, y Pablo escuchó el Evangelio, ¿eh? Pablo escuchó el Evangelio. ¿Sí? Exactamente eso era lo que lo enfurecía, de hecho, escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio era lo que enfurecía al apóstol Pablo. Dime, ¿tú crees que él no escuchaba a aquellas personas que decían: estoy listo para morir, estoy listo para ir con el Señor? Pero Saulo, te quiero hablar del mensaje. ¿Tú crees que no lo escuchó? ¿Tú crees que no lo escuchó personas sonrientes hablándoles el Evangelio antes de morir? Por supuesto que sí. Te doy un ejemplo. Esteban, capítulo 7. Creo que es el versículo 58, no sé ustedes si quieren checar. En Hechos 7 dice que ponían las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, él ya era miembro de ahí y él voluntariamente decía: estoy de acuerdo. O sea, participó en la muerte de Esteban. Así que Pablo necesitaba drásticamente ser cambiado y solamente Jesús podía hacerlo. El corazón del pecador está muerto, rechaza a Dios. El corazón del pecador puede ver la naturaleza y dice: Dios no existe. Salmo 14:1, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Le puedes mostrar la belleza de mira, no, o sea, de hecho no se lo tienes que mostrar tú. Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian quién es Dios. Y dicen: que hace mucho sol, hace mucho calor. En vez de decir: wow, qué maravilloso es Dios. Así que pensar que Pablo iba a cambiar de una manera de pensar, de un momento a otro, porque alguien le hablaba un mensaje, hermanos, imposible, imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Conversión, conversión. Dios obrando en la vida del pecador por medio del Evangelio. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Dios obra en el corazón. ¿Sí? Lo transforma, cambia el corazón duro, corazón de piedra, por un corazón de carne, que ahora reacciona a las palabras de Dios, ¿no? Pastor Paul Washer usa el ejemplo, ¿no? De que si tú es una escultura y le pones una patada, ¿no? No te va a hacer nada, ¿no? Porque es de piedra. Pero si de repente se volviera una persona, corretiza que te va a dar. ¿Por qué? Porque ahora reacciona, ¿no? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Llega Dios, transforma nuestras vidas y ahora podemos reaccionar a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero Dios, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó. ¿Quién lo apartó? Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Por qué? Porque se lo merecía, ¿eh? Porque era Pablo, ¿no? No, por gracia. ¿Cómo dice su Biblia? Por su gracia. ¿Sí? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, por su gracia revelar a su Hijo en mí, aquí está el propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Sí? Por su gracia, y Él nos da un propósito. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? O sea, les dice: abran sus ojos, este era yo antes, este era yo. Pero cuando Dios tuvo a bien y me llamó por su gracia, me cambió, me transformó, frenó mi tren. ¿Sí? Solo Dios, como dice John Stott, podía alcanzarle y lo hizo. A Dios le agradó. ¿Qué le agradó? Versículo 16, revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles. O sea, Pablo quiere que escuchen que él es un genuino apóstol, ¿sí? Que él no escucha el mensaje de otra parte,
¿sí? No recibió una invitación. Ninguno de los apóstoles le mandó una invitación como venme a ver, ¿no? No, cristianos, no. Fue Dios mismo quien lo apartó y lo llamó. ¿Sí? ¿Cómo y dónde lo hizo? ¿Se acuerdan? Camino a Damasco, ¿no? Camino a Damasco. Vamos a ir a Hechos 26, nos vamos a mover un ratito por ahí. Dios se interpuso violentamente en su ruta y lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo. Estamos en Hechos 26, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue transformado inmediatamente. En Hechos 26, 19, él dice: por lo cual Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Obedecí esa visión del cielo. Su corazón es cambiado, obedece la visión del cielo. Pablo de inmediato empezó a predicar el evangelio de Cristo, hermanos, en las sinagogas de Damasco. Empezó a predicar inmediatamente, ¿sí? ¿Cómo pasó eso? Pues es la obra sobrenatural y soberana de Dios. Es la obra sobrenatural y soberana de Dios transformando el corazón. Ahora, el apóstol dice ahí, final del versículo 15, que a Dios le agradó revelarme a su Hijo. O sea, igual que los 12 apóstoles, aprendieron el evangelio directamente de Cristo, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 9, nosotros vemos que después de que se le cayeron las escamas, ¿no? No solo de los ojos, ¿no? Del corazón, ¿no? Vio a Cristo. Hechos 9:18 dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Sí? O sea, ahora Pablo veía a Cristo como el Mesías, veía a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Veía al Hijo como el Hijo de Dios, la misma naturaleza, Dios mismo. Antes veía a un enemigo, ¿no? Veía a Cristo como un enemigo, ¿no? Ahora ve que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios, ¿no? Solo el Espíritu Santo puede transformar e iluminar por su gracia el corazón del hombre. Solo el Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos 26, 14. Yo sé que los muevo un poquito, pero vamos otra vez a Hechos 26, por favor. Sí, vamos a ver la poderosa transformación. Ahí vamos a estar un ratito, la poderosa transformación de Pablo. Sí, su envío como apóstol, ¿no? Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No? Eso está tomado del mundo de la agricultura, ¿no? El ganadero llevaba una vara que terminaba en una punta aguda, una punta de hierro, y servía para hacer andar al animal, ¿no? Para hacerle parar o para cambiarle de dirección. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿No? Y aquí aquí no es como Señor, el Señor Pietro, ¿no? Sino Señor es Adonai, ¿no? Es lo mismo que Adonai en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, trata de imaginarte esta escena. Pablo está en el suelo,
¿no? Tiene toda su cara llena de tierra, todo el pelo lleno de tierra, ¿no? Está comiendo tierra, ¿no? Qué bonita experiencia, ¿no? Y está ahí y se le dice que se pare, ahí camino a Damasco, ¿no? Y se le da el mensaje, o sea, le dice ponte de pie, ¿no? Dice que se pare y se le da el mensaje del perdón de pecados por la fe en Cristo, ¿no? ¿Quién le dio este mensaje? Cristo directamente, como a los otros 12, directamente Cristo, ¿sí? Entonces, junto con los demás apóstoles, recibió Pablo revelación divina de Jesucristo. Así que vemos la conversión de Pablo y es Cristo que Dios lo llamó directamente, ¿no? 3 veces en el libro de Hechos él cuenta su testimonio, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, ¿sí? Cómo Jesús lo transformó en un momento. Vamos a regresar ahí a Gálatas, por favor. Mira el final del versículo 16. ¿Sí? El versículo 16, el apóstol Pablo dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está diciendo, cuando esto sucedió, yo no salí corriendo, no me apresuré, ¿sí? a consultar con ningún ser humano. No. O sea, Pablo quiere hacerle entender a los oyentes que él no fue con Ananías, ¿no? A que le diera alguna explicación de las cosas. No lo vas a encontrar. Tampoco dice que fue una reunión de creyentes para aprender. ¿Te das cuenta? O sea, si el Espíritu Santo hubiera querido, lo hubiera puesto, pero no está, no está ahí porque vemos aquí que él mismo está diciendo, yo no consulté con ningún ser humano. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, él quiere dejar muy asentado, hermanos, que el evangelio de gracia y de la fe no lo aprendió de ningún apóstol en Jerusalén. O sea, no lo había recibido del cielo, perdón, lo recibió del cielo. Y por lo tanto, si lo recibió del cielo, ¿qué es? Es verdadero, hermanos. Eso es verdadero. El evangelio es verdadero, hermanos. Es verdadero, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Dónde dice que fue? A Arabia, ¿no? Dice, y volví de nuevo a Damasco. Sí, es la región de Jordania, ¿no? Arabia de los Nabateos, lo que es conocido como Petra hoy. ¿No han visto algún documental de Petra? No es mi hermana, ¿eh? Dije que no lo iba a decir, pero me salió. No, es muy bonito, precioso, precioso. No, o sea, no estamos diciendo que fue ahí, ¿no? Pero pensamos que cree que fue en esa región, ¿no? Está Israel y luego si arriba está el noreste, está Damasco o Líbano y hacia abajo ahí está Petra, ¿no? Lo que se piensa que fue ahí, ¿no? Pablo estuvo ahí solo, en alguna parte, ahí solo, cerca de Damasco. Él buscó estar solo con Cristo. No fue con los apóstoles por instrucción o con algún grupo de cristianos, ¿sí? Él se apartó para aprender de Jesús 3 años, como dice el versículo 18. Estuvo ahí 3 años. Ahora, en ese lapso, ¿no? Vamos a ir para allá, pero yo quiero que notes algo asombroso y es regresar un momentito ahí a Hechos 9, porque Pablo dice, Hechos 9, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. O sea, después de que estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber nada. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, se estaba recuperando él. Y mira lo que dice en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué transformación, ¿no? Sé que todos conocemos este relato, pero creo que a medida que pasa más el tiempo, más impacta, más nos debe de impactar. O sea, puedes imaginar lo que debió haber sido para Pablo, lleno del Espíritu Santo, como dice unos versículos previos, entrar en las sinagogas y predicar, ¿sí?, a quien se le apareció en el camino a Damasco.
el Hijo de Dios. Ahora, si para mí es asombroso y para ti es asombroso, ahora imagínate, trata de imaginar los que lo veían en vivo y en directo. Que antes habían escuchado de él. O sea, antes lo habían escuchado y habían escuchado quién era él. Versículo 21 dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, los judíos no podían creer sus ojos, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Los americanos, ¿no? No podían creer lo que estaban viendo, ¿no? O sea, no, ¿cómo? Versículo 21 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Digo, una cosa es predicar, ¿no? Lo cual era impactante ya ver a Pablo predicando. Pero él demostraba que Cristo, que Jesús era el Mesías. O sea, había recibido una habilidad por Cristo para poder hilar el Antiguo Testamento con la vida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba enseñando. Y bueno, obviamente, ¿no? Como hemos visto en nuestro recorrido a Hechos, cuando Cristo es predicado siempre va a haber oposición, hermanos, siempre, siempre. Hechos 9:23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, los judíos ahora veían a su campeón como una amenaza, como un rebelde al judaísmo. Así es como lo veían, ¿no? Se querían deshacer de él lo más pronto posible. Entonces los discípulos, versículo 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y este era un cesto grandecito donde se transportaba heno, o sea, hierba, lana, ¿no? Y de esta manera lo sacaron de ahí y de ahí Pablo va hacia Arabia, ¿no? De ahí Pablo va a Arabia. Es que nosotros leemos en Gálatas, pero pues aquí es donde vemos los hechos, ¿no? O sea, él estuvo en Damasco, ¿sí? Y parte para allá. ¿Qué hizo allá? Aprender de Jesús día y de noche. Fíjate, el versículo 17, en Gálatas de nuevo, dice, al final volví de nuevo a Damasco. O sea, está en Damasco, va a Arabia, regresa a Damasco, ¿no? O sea, él estuvo en Damasco aprendiendo y predicando. Estuvo en Arabia aprendiendo y predicando. De hecho, hay hay conflicto también porque él estuvo predicando. Después vamos a tratar de verlo. Y regresa de nuevo a Damasco y sigue estudiando el Antiguo Testamento, meditando y predicando. Gálatas 1:18 dice, después de 3 años, ¿cuántos años? 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sí? O sea, entonces, al igual que los apóstoles que estuvieron 3 años con el Señor Jesús, Pablo estuvo apartado con el Señor, recibiendo instrucción de parte de él. Toda la revelación que Pablo recibió al estar a solas con Jesús, le proveyeron a él, pues, la capacidad. Él dice que nuestra capacidad no viene, la capacidad de nosotros no viene de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Le proveyeron la capacidad de desarrollar 13 cartas del Nuevo Testamento, ¿no? De la cual creemos que esta es la primera, ¿no? Y fue solo hasta después de esos 3 años que Pablo subió a Jerusalén, ¿sí? Lo cual estaba contradiciendo el ataque de los judaizantes que decían que Pablo había copiado el mensaje de los apóstoles, ¿sí? Que también ellos predicaban un evangelio sin la ley, ¿no? Y que ahora lo estaba hablando, ¿no? Y él dice, yo no lo aprendí de ningún hombre, me fue dado por Cristo. Y entonces, y solo entonces, después de todo esto, yo subí a Jerusalén 3 años después, ¿sí? ¿Para qué fue a Jerusalén, hermanos? Versículo 18. ¿A qué fue a Jerusalén? Para ver a Pedro.
y permanecí con él, dice el apóstol Pablo, 15 días. O sea, es imposible en 15 días formar una teología tan sólida como la del apóstol Pablo, hermanos. 15 días, o sea, 2 semanas. Si nosotros en 2 semanas que no estuvimos aquí, ¿no? 15 días. ¿No? O sea, Pablo no fue con Pedro para que él explicase todos los cimientos de la teología cristiana, ¿no? O sea, él dice, fui a ver. Y ver, el verbo, significa visitar con la idea de conocer. O sea, él quería conocer al apóstol Pedro, el apóstol que había predicado, el apóstol que había caminado con el Señor Jesús, compañero del Señor Jesús, líder de los 12 y líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Predicando ese mensaje de poder en Hechos 2, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pasamos por ahí? ¿No? Los primeros capítulos, hasta el capítulo 8, vemos a Pablo predicando con ese poder. Pablo lo que quería era conocer a Pedro, era conocerlo, quería estar con él. Hechos 9, vamos de regreso, por favor. Ahora, el viaje a Jerusalén no fue fácil. Nosotros lo vemos muy fácil ahí en Gálatas, pero no fue fácil. Porque Hechos 9:26 dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo, plural, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, su casa. Así que Pablo en Gálatas nos dice que fue a Jerusalén a conocer a Pedro. ¿Sí? Los apóstoles tienen miedo de él. Y si no hubiera sido por Bernabé, o sea, gracias al apoyo de Bernabé, no hubiera podido hablar. O sea, fue por ello que lo recibieron los apóstoles, ¿no? Ahora, cuando dice los apóstoles aquí, obviamente es Pedro y Santiago, ¿sí? Únicamente. Santiago, el hermano del Señor. Ahorita les menciono algo, ¿sí? Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Pablo quería conocer a Pedro, ¿no? Como dijimos, el texto indica que estuvo de pie en perfecta igualdad con Pedro y con Santiago, con Jacobo, perdón. ¿Sí? Y bueno, el tiempo que estuvo ahí lo que hizo fue predicar y se metió en problemas, ¿no? Hasta lo sacaron de vuelta otra vez tuvo que ir a Tarso, ¿no? A su casa. Y de ahí, bueno, ¿a dónde fue? El mismo texto nos dice, versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces Pablo en el versículo 18 está 15 días con Pedro y con Jacobo, no ve a nadie más, ¿sí? Entonces este Jacobo es el hermano del Señor, ¿ok? No es Jacobo el hermano de Juan, porque si ustedes se acuerdan, allá en Hechos 12, Herodes Agripa primero, nieto de Herodes el Grande, ¿sí? Dice que metió a unos en la cárcel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces ahí mata a Jacobo, hermano de Juan, José Zebedeo, ¿sí? Él es el primer mártir apóstol, ¿no? Entonces no es él, ¿sí? Ahí en Hechos, si ustedes quieren ver después, ¿no? En Hechos 12:17, Pedro también se va para no tener que sufrir la misma sentencia, ¿no? Y se va, ¿no? Entonces, Jacobo es el hermano del Señor Jesús. Él sirve como líder en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Él vio a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 15? Dice que se le apareció a Cefas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Después a 500 hermanos. Y después
a Jacobo y después a los apóstoles. ¿Sí? Así que él tuvo una relación muy íntima con los apóstoles debido a esto. Vio al Cristo resucitado. Había una relación muy íntima, como la relación que tenía Bernabé con los apóstoles, en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, pues muy posiblemente no los encuentra porque están predicando, ¿no? Están o le tenían miedo a Pablo, ¿no? De hecho lo vimos, eso dice el texto, ¿no? Y esto es muy curioso porque cuando Saulo desata la persecución allá en Hechos 8, ¿quiénes son los que se quedan en Jerusalén? Todos se van, pero ¿quiénes se quedan, hermanos? Los apóstoles, muy bien. Pero ahora que viene Pablo, convertido, predicando al Señor, ahora tienen miedo de él. O sea, no tenían miedo de Saulo, ahora tienen miedo de Pablo, ¿no? Todos se dispersaron, ¿no? Y sí, lo que Pablo está diciendo es, o sea, vamos, o sea, no puedo haber recibido una teología tan sólida en 2 semanas, no tuve tiempo para pasar con los apóstoles. Y aunque lo hubiese habido, no estaban cerca, no estaban cerca mío, o sea, sí. No querían ni verme, me tenían miedo, ¿no? Así que lo que hice fue predicar, y porque predicaron los sacaron de Jerusalén, ¿no? Así que su evangelio no viene de ningún líder, no viene de los apóstoles o nadie más, viene dado del cielo, de Cristo. Y él hace una solemne afirmación de veracidad, versículo 20. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, los legalistas lo acusaban de mentiroso y él dice, no les estoy mintiendo, no les estoy mintiendo, es la verdad. Versículo 21, después de salir de Jerusalén, fui a las regiones de Siria y Cilicia. Versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Judea era la sección meridional de Palestina, ¿no? Tenía una gran población judía, pero estaba separada de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ahí en Judea, las iglesias que estaban ahí, hermanos, nunca habían visto a Pablo. Nunca lo habían visto. No lo habían visto jamás. ¿Sí? Entonces, para este momento, él ha dado todos los argumentos posibles para establecer su posición en contra de los ataques de estos judaizantes. ¿Sí? Para afirmar que su evangelio no proviene de otra fuente que no sea del mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que tampoco pudo haber aprendido algo en Judea porque no lo conocían. No había líderes, o sea, no están ahí. O sea, no. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso era todo lo que sabían del apóstol Pablo. Y era obvio, o sea, es obvio que les era muy difícil creer la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Pero gracias a la persecución que Dios les regaló al apóstol Pablo, y que nosotros vemos ahí en Hechos 9, 23, 24, versículo 29, los hermanos pudieron atestiguar que él era un mensajero de Dios, que él había sido elegido por Dios, que él era receptor de dones del Señor para la predicación del evangelio. ¿Sí? Y versículo 24, ¿qué hacían? Y glorificaban a Dios en mí. O sea, los hermanos de Judea alababan a Dios. ¿Por qué alababan a Dios? Porque ellos escuchaban el mensaje y decían, este mensaje es el mismo de los apóstoles. Este hombre del que no habíamos visto, pero habíamos escuchado, predica lo mismo que los apóstoles. ¿Y qué decían? Volteaban sus ojos al cielo. Contrario a lo que dice un necio, no hay Dios, decían, gloria a Dios, gloria por el mensaje. ¿Sí? Así que todas las acusaciones de los judaizantes eran absurdas, hermanos. No hay nada, ni un segmento de tiempo en donde nos diga que Pablo fue enseñado por hombres. ¿Sí? O sea, no estamos hablando que estaba aparte, ¿no?, de la iglesia, jamás estamos diciendo esto. Simplemente su evangelio vino por
por Jesús. El Evangelio vino por Jesús. No estamos diciendo que Pablo no era enseñable, cuidado, ¿no? No estamos diciendo eso, ¿no? Simplemente que el Evangelio lo recibió de parte de Cristo. En Siria y en Cilicia, él fue porque lo estaban persiguiendo, ¿no? Ahí no tuvo contacto con ningún líder, nadie, no había nada. En Judea, pues no lo conocían, hermanos. ¿Y la visita a Jerusalén de cuánto tiempo fue? De 2 semanas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardó en regresar en Jerusalén? Ahí te lo dice tu Biblia, capítulo 2, versículo 1, Gálatas 2:1. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, nosotros tenemos una visita intermedia, ¿no? Los estudiosos ahí del libro de Hechos, Hechos 11, ¿no? Él regresa a dar una ayuda, pero para una ofrenda, ¿no? Pero para el hecho de establecer su posición apostólica, esto aquí no está, ¿no? Es decir, 14 años, ¿no? 14 años. Y ya vamos a ver, si Dios quiere, pronto lo que sigue. En ningún momento la enseñanza vino por nadie más que por el Señor Jesús. Vino directo del Señor Jesús a Pablo. Y para terminar, pues segunda de Pedro capítulo 3, vamos a ir hasta el final del Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, en la parte B. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Le está hablando a la iglesia y dice que Pablo les ha escrito. ¿Qué está haciendo aquí automáticamente? Validando. Es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Casi en todas sus epístolas dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como también, ¿qué dice? Las otras escrituras. ¿Sí? Entonces aquí está equiparando termino la sentencia, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿no? Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es equiparando las palabras del apóstol Pablo con las otras escrituras, es decir, las palabras de Pablo son escritura. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, las palabras de Pablo son escritura. ¿Sí? Él ha puesto al lado las escrituras. O sea, él dice, lo que está diciendo Pablo son escritura. Es lo que está diciendo. Tienen autoridad divina. Como empezamos la predicación, toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos de tapa a tapa, mis hermanos, la santa palabra de Dios. De tapa a tapa. Todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Así que Dios nos ayude a valorarla más, a respetarla más. Y también, pues, con mansedumbre tratar pues hablar con aquellos, ¿no? Que dicen, no, ¿sabes qué? Es que Pablo, eso lo dijo un hombre, fue Pablo, ¿no? Sí, pero Pablo no. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, Señor. Tu palabra, Señor, y necesitamos, primero que nada, darte gracias, Señor. Darte gracias por la palabra. Ayúdanos a amar más la escritura, Señor. A desearla más, Señor, como el salmista, que decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Ayúdanos, Señor, a amar la escritura y morar en ella, Señor. Te lo pedimos, Dios. Ayúdanos, transfórmanos y que podamos crecer, Señor, en la gracia que ha sido dada a los santos, Señor. La fe, Señor, que ha sido dada, Señor.
Gracias, Señor, gracias. Ponemos esta noche en tus manos, Señor. Pedimos que tú lleves con bien a los hermanos, Dios. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, bendícenos con tu palabra, más de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues estamos